Saludos, buenas. Mi nombre es Ángel de los Santos. Estudio educación básica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en este día estaremos hablando de la primera unidad de la asignatura didáctica de la expresión oral y escrita con el maestro Wilfredo Rosario. Trata de la enseñanza de la lengua. La enseñanza de la lengua es un proceso educativo que tiene como objetivo principal desarrollar las habilidades lingüísticas de los estudiantes, tanto en su lengua materna como en las lenguas extranjeras. Este proceso incluye la enseñanza de la gramática, el vocabulario, la comunicación, la comprensión auditiva, la lectura y la escritura. Algunos enfoques comunes en la enseñanza de la lengua incluyen el enfoque comunicativo, que se centra en la comunicación efectiva en situaciones reales de uso del idioma. El enfoque por tareas, que promueve el aprendizaje a través de la realización de actividades prácticas y significativas. El enfoque por competencia, que se enfoca en el desarrollo de habilidades lingüísticas específicas para cumplir con objetivos comunicativos correctos. Además, la enseñanza de la lengua también puede incluir el estudio de literatura, la cultura, la historia de los países donde se habla el idioma en cuestión, lo que permite a los estudiantes comprender, mejorar el contexto en que se desarrolla la lengua y enriquecer su aprendizaje. En el documento Cerebro y Lenguaje de los autores Antonio Damasio y Hanna Damasio, nos hablan de las conexiones entre el cerebro y el lenguaje. El documento nos habla en qué piensan los neurólogos cuando hablan del lenguaje, y es en la capacidad para emplear palabras o signos. Si nuestro lenguaje es uno de los lenguajes sígnicos de los mudos, y para combinarlas en frase de suerte que los conceptos nuestros de nuestra mente puedan transmitirse a través a otras personas. Pasamos también en el fenómeno inverso, de qué modo aprendemos las palabras dichas por otros y las convertimos en concepto de nuestra mente. El lenguaje surgió y persistió por lo útil que resulta como medio, el más eficaz de la comunicación, sobre todo lo que atañe a los conceptos abstractos. Pero el lenguaje también efectúa lo que Patricia Churchi de la Universidad de California en San Diego llama con acierto comprensión cognitiva. Ayuda a categorizar el mundo y a reducir la complejidad de las escrituras conceptuales a una escala manejable. La palabra detonillador, por ejemplo, suple muchas representaciones de ese útil, incluida la descripción, a descripciones visuales de su funcionamiento y finalidad, ejemplificaciones correctas de uso, la sensación táctil que produce el tocarlo, el movimiento de las manos que requiere uso y qué decir de la variedad de representaciones conceptuales denotada por una palabra. Quizás no dependa siempre de la madurez de los procesos conceptuales, puesto que algunos niños con sistemas conceptuales diferentes han adquirido, sin embargo, la gramática
los mecanismos naturales que requieren ciertas operaciones sintácticas pueden desarrollarse autónomamente. El lenguaje existe como un artefacto en el mundo, externociendo un conjunto de símbolos en combinación admisible y como la incorporación cerebral de esos símbolos y de los principios que determinan sus combinaciones. Para presentar el lenguaje utiliza el cerebro la misma maquinaria de la que sirve para representar cualquier otra entidad. A medida que los neurólogos vayan conociendo mejor la base neural de las representaciones cerebrales de los objetos externos, de los sucesos y de sus relaciones, irán profundizando en la presentación del lenguaje en el cerebro y cómo funcionan los mecanismos que conectan a ambos. Antonio Damasio propone 3 modelos que son modelo de la mente tríptica. Según él, este modelo, la mente humana se compone de 3 sistemas interconectados: el proceso, el núcleo del yo y el yo extendido. El protocer es la parte más básica de la mente. Se encarga de la regulación del cuerpo y las emociones. El núcleo del yo es la parte que se encarga de la conciencia y la autoconciencia, mientras que el yo extendido es la parte que se encarga de la interacción con el mundo exterior. El modelo de la conciencia sentiente. En este modelo, Damasio propone que la conciencia es el resultado de la integración de la información sensorial y emocional en el cerebro. Según esta teoría, la conciencia no es un fenómeno separado de las emociones, sino que está interconectado y ligada a ella. Número 3. El modelo de la conciencia central. En este modelo, Damasio propone que la conciencia es el resultado de la interacción de la información sensorial y emocional en una región específica del cerebro, conocida como el núcleo central. Según esta teoría, la conciencia es el resultado de la actividad de esta región específica que se encarga de integrar la información proveniente de diferentes partes del cerebro para generar experiencias conscientes. En el documento titulado "En el cerebro de un disléxico", dice Best, el primer autor del estudio, explica que en la sociedad alfabetizada actuales, las dificultades para leer y escribir no solo afectan a la educación y el desarrollo cognitivo, sino que también tiene un gran impacto en el bienestar socioemocional, las oportunidades de trabajo y otros aspectos. El neurocientífico de Loviana explica que en la mayoría de ideas, lenguas y sistema de escritura es alfabético. Correspondencia entre las unidades básicas del habla, los fonemas y los símbolos visuales, letras o grafemas. La mayoría de los niños pueden así aprender a leer y escribir estudiando las reglas de correspondencia entre fonemas y grafemas, pero este proceso requiere cierto entendimiento de la estructura sonora o fonológica del lenguaje, y aquí donde reside la dificultad de los disléxicos. Con eso concluye Boeing.